Técnica para anestesiar el nervio alveolar superior posterior. En la técnica del nervio dentario posterior se logra la anestesia de los órganos dentarios desde el tercer molar hasta el primer molar exceptuando su raíz mesiovestibular, la cual es inervada por el nervio dentario medio o en ausencia de este por el nervio dentario anterior. La posición del paciente será relativamente sentado, con la cabeza extendida hacia atrás y el paladar posicionado perpendicularmente al cuello. Realizar la asepsia y antisepsia en la región vestibular y fondo de saco, a la altura del segundo molar. Aplicar anestésico tópico durante 2 minutos. Se deberá palpar la tuberosidad de la maxila, que se encuentra a nivel de la raíz distal del segundo molar superior y la raíz mesial del tercer molar superior. La aguja penetra en el fondo de saco, a la altura de la cara distal del segundo molar superior, entre 5 a 10 milímetros. La posición de la aguja corta tendrá una angulación de 45 grados. El depósito de anestésico es aproximadamente de 0,5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60 a 120 segundos. Veamos la aplicación clínica. Previo a la asepsia de la zona con un colutorio de clorhexidina o con una gasa, limpiamos la zona perfectamente. Posterior a esto colocamos un anestésico tópico con poder de penetración, como lo hemos comentado, el caso de la bupivacaína, ya sea de forma directa o con movimientos circulares en la zona, y lo dejamos aproximadamente unos 2 minutos para que tenga efecto. Vamos a localizar lo que es la tuberosidad del maxilar y en esa parte vamos a penetrar con nuestra aguja paralela al segundo molar o al tercer molar si éste se encuentra hasta fondo de saco. De una sola intención vamos a colocar el anestésico local en un periodo de 60 a 120 segundos. Nos vamos a esperar un lapso de tiempo entre 3 a 5 minutos para que cause efecto el anestésico que colocamos. Técnica para el nervio nasopalatino. Esta técnica se utiliza para la anestesia de la porción anterior del paladar duro y de los órganos dentarios anteriores de la maxila, abarcando del canino izquierdo al canino derecho, además de la mucosa y tejido conectivo del paladar anterior. Se tomará como un punto de referencia la papila incisiva que se encuentra 10 milímetros detrás del cíngulo de los incisivos centrales. La posición del paciente será relativamente sentado, con la cabeza extendida hacia atrás y el paladar posicionado perpendicularmente al cuello. Realizar la asepsia y antisepsia en la región anterior del paladar duro, alrededor de la papila incisiva. Aplicar anestésico tópico durante 2 minutos. La aguja penetrará al lado derecho o izquierdo de la papila incisiva. La posición de la aguja corta
será con una angulación de 45 grados, penetrando hasta tocar hueso. El depósito de anestésico es aproximadamente de 0,5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60 a 120 segundos. Previo a la asepsia y antisepsia de la zona, con una solución antiséptica, vamos a colocar un anestésico local con poder de penetración como es la bupivacaína, aproximadamente unos 2 minutos, exactamente en el lugar donde vamos a poner nuestra aguja anestésica. Tenemos que quitar bien la solución tópica y vamos a localizar 10 milímetros aproximadamente atrás del cíngulo de los dientes anteriores la zona donde vamos a colocar la aguja. Esta puede ser al lado izquierdo o al lado derecho de la línea media, y vamos a introducir la aguja lentamente, sin titubeos, hasta tocar el hueso de esa zona, y vamos a colocar entre 0,5 mililitros de solución anestésica y nos vamos a esperar un lapso de tiempo de 3 a 5 minutos para tener un efecto de confort anestésico en la zona. Técnica para el nervio mentoniano. Esta técnica se utiliza para la anestesia de los órganos dentarios mandibulares, desde el segundo premolar hasta el incisivo central y línea media del lado anestesiado, mucoperiósteo, bucal y mucosas anteriores al orificio mentoniano, incluyendo el labio inferior. La posición del paciente será relativamente sentado, con la cabeza ligeramente extendida hacia atrás. Realizar la asepsia y antisepsia en la región de las mucosas y fondo de saco vestibular a la altura de los premolares aproximadamente. Aplicar anestésico tópico en dicha zona durante 2 minutos. La jeringa se coloca en la zona de premolares con una angulación entre 75 o 90 grados. La aguja es introducida entre 5 a 7 milímetros en los tejidos blandos tocando el cuerpo mandibular. El depósito de anestésico es de 0,5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60 a 120 segundos. Previa asepsia y antisepsia de la zona, colocamos nosotros un anestésico tópico aproximadamente entre 2 minutos, un anestésico con poder de penetración como la bupivacaína. Localizamos en fondo de saco, entre los dos premolares, una zona donde introducimos la aguja de forma lenta, aproximadamente 5 milímetros, y colocamos el anestésico local entre 0,5 a 1 mililitro lentamente para no ocasionarle dolor al paciente y que sienta una sensación de confort. Posterior a esto, retiramos la aguja lentamente, sin titubeos, sin moverla hacia los lados,
y vamos a esperar aproximadamente entre 3 a 5 minutos para tener un efecto ideal anestésico en esa zona. Técnica para anestesiar el nervio alveolar inferior. Esta técnica se utiliza para la anestesia de los órganos dentarios mandibulares, hasta la línea media del lado anestesiado, cuerpo de la mandíbula, porción inferior de la rama mandibular, mucoperiostio bucal, mucosas anteriores al orificio mentoniano y labio inferior. La posición del paciente será relativamente sentado, con la cabeza ligeramente extendida hacia atrás. Realizar la asepsia y antisepsia en la región de la mucosa lingual de la rama ascendente 1 centímetro por arriba de la cara oclusal de los molares. Aplicar anestésico tópico en dicha zona durante 2 minutos. La jeringa se coloca en el lado contrario a anestesiar, por arriba del primer molar y segundo premolar mandibular. La aguja es introducida aproximadamente de 5 a 15 milímetros en los tejidos blandos, tocando la rama mandibular. El depósito de anestésico es aproximadamente de 0,5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60 a 120 segundos. Previo a la asepsia y antisepsia de la zona, con un colutorio de clorexidina, localizamos el borde anterior de la rama ascendente con nuestro dedo pulgar y separamos la comisura de los labios. Colocamos un anestésico tópico que tenga poder de penetración, como puede ser la bupivacaína, durante 2 minutos aproximadamente. Esto puede ser la aplicación de forma circular. Posterior a la aplicación del anestésico local, debemos de localizar la parte media de la rama ascendente, donde vamos a colocar nuestra aguja exactamente 1 centímetro arriba de las caras oclusales de los dientes molares inferiores, y la aguja la vamos a colocar aproximadamente a la altura de los premolares. Penetramos lentamente hasta tocar hueso y vamos a colocar aproximadamente entre 0,5 a 1 mililitro de la solución anestésica de forma lenta durante 60 a 120 segundos. Ya que colocamos la solución anestésica, tenemos que retirar lentamente nuestra aguja para no lastimar a nuestro paciente. Técnica para anestesiar el nervio infraorbitario. En esta técnica se anestesiará las partes blandas de la cara, parte del labio superior, y es empleada para procedimientos quirúrgicos de los dientes retenidos, vestibuloplastías y para sutura de las heridas de la piel de las mejillas. La posición del paciente será relativamente sentado, con la cabeza extendida hacia atrás y el paladar posicionado perpendicularmente al cuello. Realizar la asepsia y antisepsia del fondo del surco vestibular a la altura del diente canino.
Aplicar anestésico tópico durante 2 minutos. Se orientará la aguja verticalmente en dirección al eje longitudinal del primer premolar y canino superior y va a penetrar entre 5 a 7 milímetros en el fondo de saco. El depósito de anestésico es aproximadamente de 0,5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60 a 120 segundos. Vamos a localizar el fondo de saco a la altura del diente canino de la maxila y ahí vamos a colocar una solución antiséptica o podemos realizar previamente un colutorio con solución de clorhexidina para realizar la asepsia de la zona. Posterior a esto colocaremos en el fondo de saco donde vamos a colocar la aguja anestésico tópico, en este caso bupivacaína, que tiene gran poder de penetración durante 2 minutos aproximadamente. Localizamos el fondo de saco y vamos a introducir la aguja lentamente paralela al diente canino, aproximadamente la metemos unos 5 milímetros y vamos a colocar la solución anestésica entre 60 y 120 segundos y vamos a esperar un tiempo aproximado de 3 a 5 minutos para tener un efecto deseado y de confort anestésico para el paciente. Técnica para anestesiar el nervio alveolar medio y anterior superior. En esta técnica debemos de recordar que el nervio alveolar medio se encuentra anastomosado con el nervio alveolar anterior en la mayoría de los casos, por lo que al momento de realizar la anestesia se llegan a bloquear ambos. Los nervios mencionados inervan toda la zona anterior, incluyendo la raíz mesiovestibular del primer molar superior y los tejidos adyacentes a los mismos. La posición del paciente será relativamente sentado, con la cabeza extendida hacia atrás y el paladar posicionado perpendicularmente al cuello. Realizar la asepsia y antisepsia en la región vestibular y fondo de saco, a la altura del segundo premolar y primer molar superior. Aplicar anestésico tópico durante 2 minutos. Se penetrará en fondo de saco de 5 a 7 milímetros con una aguja corta a nivel del segundo premolar y una angulación de 45 grados de la jeringa en relación al diente sin tocar el hueso. El depósito de anestésico es aproximadamente de 0,5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60 a 120 segundos. Primero vamos a realizar la asepsia de la zona con un colutorio de clorhexidina o con la aplicación directa de un antiséptico en la zona, ya sea con una torunda o con una gasa. Posterior a esto, nosotros vamos a colocar un anestésico local de forma tópica, como es la bupivacaína, y lo vamos a dejar aproximadamente unos 2 minutos para que tenga efecto. Puede ser de forma directa o con movimientos circulares. Vamos a ubicar la altura de los premolares, primero o segundo premolar, y vamos a colocar la aguja paralela a estos en el fondo de saco. Vamos a penetrar
unos cuantos milímetros, 5 milímetros aproximadamente, y vamos a colocar la solución anestésica entre 60 y 120 segundos. Retiramos lentamente y dejamos aproximadamente unos 4 a 5 minutos para que cause efecto el anestesia. Procederemos a cargar la jeringa. Se retrae el émbolo para insertar el cartucho. Ahora colocaremos la aguja larga. El adaptador perfora el diafragma del cilindro y verificamos que el adaptador quede bien adosado. En este momento se procederá a colocar las barreras de protección. Se le pondrá al paciente su babero. Haciendo uso de la pinza algodonera, tomamos una torunda de algodón y secamos la región anterior del rafe pterigomandibular. Seguidamente, aplicaremos anestésico tópico en la zona de punción. Tomamos la jeringa previamente cargada y la colocaremos en la boca del paciente desde los premolares del lado opuesto. Insertamos la aguja medio centímetro anterior al rafe y en un punto equidistante entre su localización más alta y más baja hasta chocar con hueso. En este momento retiramos la mitad de la aguja sin cambiar su dirección y depositamos 0.5 mililitros de solución. Y es momento de retirar la aguja lentamente. Podemos realizar un masaje. A continuación, descargamos la jeringa, desechamos la aguja en el depósito que corresponde. De igual manera, el cartucho. Con esto concluimos nuestro video. Esperamos haya sido de su utilidad. Muchas gracias. Lo que se debe hacer es colocar el dedo índice en la boca del paciente y palpar el borde anterior. De esta manera, aquí tenemos la mandíbula. Esta área se llama línea oblicua externa. Es una estructura que se consigue palpar fácilmente. Si no se consigue visualizar esta estructura, se debe obligatoriamente palpar. Entonces, muy común para hacer lo mismo hasta que la barbilla, y que incluso si el campo, en lugar de poner el guante, de experimentar presión en la mucosa, donde está el borde anterior, y su vista también se considera en este mismo enfoque, arriba, justamente en el borde de posteriores.
De la rama entonces, en este primer paso, el dedo empuja aproximadamente más o menos 1 centímetro de los 5 del plano oclusal. Ahí servirá de referencia en el plano, luego de aproximadamente 1 centímetro también por encima del mismo plano oclusal. Luego de ser identificado a uno que ha cambiado, tendrá más allá del molar, con un poco más inclinado, dado un poco más sutil. Inicialmente tiene que quedarse en la mandíbula y a partir desde ese punto de referencia se va a dibujar una línea recta imaginaria que va de la punta del dedo hasta la parte más profunda de la arcada. Que vai da ponta do meu dedo até a parte mais profunda da RAF, né? A RAF, aqui a gente está vendo uma visão bidimensional. Una vista bidimensional o de doble dimensión tiene más visión de ese lado que viene y profundiza. Eso quiere decir que es la parte más profunda del punto focal. Sería el término que mi línea imaginaria termine en 4 porciones. Después será la distancia aproximadamente de 3/4 de la punta de mi dedo a la parte más profunda. De nuevo, la línea imaginaria desde la punta de mi dedo a la parte más profunda de infiltración, la punción deberá de ser 3/4 partes de la distancia de esta línea imaginaria. Tienes que pensar que aquí que la jeringa a su punto de objetivo y o de referencia, ya que veo un error bastante común en el cual anestesian una parte más anterior donde se introduce la aguja y toca la parte ósea. Siempre tienes que tener presente en colocar siempre la aguja más posterior, casi hasta la línea rafé pterigo-mandibular. Ahora, otra cosa que es muy importante también, cuando se va a hacer la punción, se tiene que posicionar la jeringa entre premolares y molar a su vez. Como referencia, la comisura labial se puede tomar en cuenta para utilizarla como guía y colocar la jeringa en esta posición, pero que siempre tomando en cuenta que el cárpule o cartucho tiene que quedar en premolar y molar. Me he dado cuenta con la experiencia que al colocarlo entre esta zona del segundo premolar y molar se hace una mejor punción. Lo importante será colocar la aguja a 3/4 de distancia del borde de la rama mandibular. Esta posición del cárpule o cartucho es fundamental para tener la angulación. Si usted pone la aguja en este punto, pero la jeringa queda más anterior de premolares, se penetrará la aguja más profunda y se tocará el hueso. Si coloca la jeringa muy posterior a nivel de molares, esta angulación hará que toque el hueso y para eso habrá que colocarlo en una angulación ideal. Se debe considerar la relación entre jeringa y contacto de hueso. También se puede introducir con aguja extra larga, pero nunca una aguja corta. Puede haber casos raros pero posibles en los que la aguja se pueda quebrar, en especialmente estos casos en los que es riguroso utilizar una aguja larga o extra larga, por lo cual hay que tener extremo cuidado, más en esta situación, al momento de angulación y al momento de retirar la aguja. Donde se va a introducir la aguja se va a introducir hasta que toque el hueso, que esté en la posición correcta. Aparte hay que tener una consideración de retirar la aguja 1 milímetro. Dentro del cuidado para evitar una ruptura o rompimiento de una aguja, se debe considerar enormemente la fase de aspiración. La importancia de esto es porque podemos estar depositando la anestesia dentro de un vaso sanguíneo, lo cual tiene una gran variedad de consecuencias negativas. Lo que podemos hacer es pegar, principalmente la consecuencia negativa es pegarle a una arteria. Es fundamental y de mucha importancia aspirar antes de administrar la anestesia. Si ya se puede administrar su anestesia, esta administración debe ser lenta y constante. Una de las grandes ventajas de administrar a lenta es reducir el dolor para el paciente, además de evitar posibles riesgos, como el principal de ellos es una necrosis por acumulación de contenido anestésico en poco tejido blando.
El medicamento por vía intravenosa siempre se administra lentamente. Jamás se deberá de hacer muy rápido. ¿Cuánto tiempo se debe de durar? Aproximadamente 1 minuto. La anestesia debe ser lenta y constante. Con eso trato de explicarme en que la solución anestésica que está fluyendo debe ser proporcional al tiempo que está transcurrido o el tiempo que ha pasado. Para anestesiar el nervio lingual que se encuentra levemente anterior al nervio alveolar inferior, se debe depositar 0.1 mililitros. Se mete la aguja y se deposita esa cantidad al nervio lingual. Posteriormente se retira la aguja y se debe esperar a que haga efecto la anestesia. Se debe esperar no menos de 5 minutos. Este es un proceso lento y continuo. Esperar para que se anestesie esta área. Esperar unos 10 minutos para asegurarse. Para iniciar el procedimiento, el tiempo de espera para anestesiar el nervio alveolar inferior es por lo menos 5 minutos mínimo. Como es un nervio un poco más calibroso, hay que esperar a que esta solución anestésica adentre a cada región que va a inervar todos los futuros tejidos y que se va a ramificar o se va a subdividir. Ya una vez instalada, esperar unos 10 minutos antes de comenzar el futuro tratamiento.